Mm. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, Mario, Vero, bienvenidos. Y a Daisy también está, buenas noches. No Buenas los veo, noches, pastora. pero buenas noches a todos. ¿Cómo les ha ido? Bueno, vamos a empezar. Estamos viendo algunas verdades para amar a la iglesia y empezamos a ver la número uno, que es una forma como el Señor te muestra su amor, una forma como el Señor nos muestra su amor a todos es enseñándonos la palabra de Dios, que es sana doctrina. Nos quedamos en Deuteronomio 6, del 6 al 9, y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y las escribirás en los postes de tu casa. Les decía que es la mesusa, ¿verdad? Que está en la puerta y en tus puertas y estarán como frontales entre tus ojos. Bueno, entonces aquí estábamos viendo que dicen los pedagogos que los niños aprenden por la repetición. Nosotros también aprendemos por la repetición. El padre de familia es el responsable, hermanos, de enseñar en el hogar la palabra de Dios. Muchas veces hemos explicado que el hecho de que vayan los niños 1 hora a la semana o 3 horas a la semana a la iglesia no es nada comparado con lo que les están enseñando en la escuela, con lo que están en sus celulares, en las redes sociales, en sus computadoras, ¿verdad? Sus tablets. Nosotros como cristianos no debemos de tener enfado. Por ejemplo, cuando hay un tema que ya se ha dado y se vuelve a dar, muchos cristianos se enojan, ¿verdad? Ay, qué aburrido. Otra vez ese tema. Eso ya me lo sé, ¿verdad? Eh, ¿Va a repetir el pastor eso? A veces así somos, ¿verdad? Pero la palabra sería, ¿ya pusiste por obra esa palabra? ¿Ya eres todo un as en esa palabra que el Señor está repitiendo? A veces el Señor repite temas porque ve la necesidad que hay, ¿verdad? Él conoce los corazones, Él conoce las vidas. ¿Qué pasa cuando estamos en una actitud de aburrimiento? De ay, otra vez ese tema, ay, otra vez ese comentario. Estás despreciando la palabra de Dios. Ay, otra vez esa sopa, ¿verdad, mamá? Otra vez ese guisado. No juegues, mamá. Es lo mismo. Vamos a Hechos 20 del 29 al 31. Pablo se estaba despidiendo, ¿verdad? Ahí en Mileto, Pablo se despide de los hermanos de ahí y dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad. Acordaos que por 3 años, de noche y día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Qué bonito. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Se levantarán hombres que dirán cosas divertidas, cosas perversas, ¿verdad? Chistes, ellos mismos, por ejemplo, vemos muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas que están ocurriendo. Por ejemplo, pastores que ellos mismos reparten alcohol en la congregación. Por ejemplo, de eso hemos sabido. Hay una boda y el primero que está repartiendo ahí las cubas
y el vino es el pastor. Y dices, qué barbaridad. Te voy a platicar algo. Miren, hay una doctrina que se ha levantado o que se levantó un tiempo donde se decía que, pues que el Señor te ha hecho libre, que si quieres tomar una copa o si quieres tomar una cuba eso no te va a condenar, sí. O sea, yo, por ejemplo, no tengo problemas de alcohol, pero por amor a mi hermano que está ahí enfrente, ¿verdad? Y que el Señor lo sacó del alcoholismo, yo no tomo. Yo no voy a ser piedra de tropiezo para otra persona que es chico, que es un bebé en las cosas de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado con esto. Cuando nosotros estuvimos en Semilla de Mostaza, pues había esta situación de que nadie te diga lo que tienes que hacer, la gracia, somos libres. Una ocasión que nosotros nos fuimos a desayunar con los hermanos, Héctor y ellos, pues cuando llegamos, que llegamos un poquito después, ya se estaban tomando ahí unas cubas y ustedes que van a pedir nada. No, un refresco, por favor, tráigame una coca sin hielo, no light, por favor, y ya. O un agua mineralizada, una limonada, una naranjada, pero por favor no me le pongan piquete, no me le pongan nada. Entonces, hay doctrinitas que se sueltan, ¿verdad? Ve esta otra doctrina que se soltaba hace un tiempo. No es necesario que me reúna. Yo puedo buscar al Señor en mi casa. No sé si se acuerdan, fue una ola así de que pues ya como teníamos TV en enlace, ¿verdad? En la televisión, pues nosotros cómodamente podemos prender la tele ahí en Netflix y meternos a TV en enlace y pues ya no te tienes que reunir, ya no es necesario, evidentemente, con todas las responsabilidades que tiene el que nos reunamos en una congregación. Entonces, todos este tipo de cosas, yo me acuerdo que, pues que a todos nos gustaba mucho Dante Hebel, sus conferencias muy amenas, muy de risa, muy de jajaja, de anécdotas y de todo. Y ya después avisó que iba a tener un programa, eh, pues, en la televisión de precisamente de chistes y de anécdotas y no sé, que casi era otro rollo con Adal Ramones, una cosa así. Y dices, el pastor se está prestando estas cosas, qué raro está esto. Vamos a continuar. Dice aquí, dice, se levantarán hombres que dirán cosas divertidas, cosas perversas, ellos mismos, eso ya, para arrastrar detrás de sí a los discípulos y que ya no sigan al Señor Jesús, que ya no sigan a sus pastores, que ya no sigan a sus padres espirituales, ¿verdad? Porque este pastor es más divertido, porque este pastor se la pasa dando anécdotas. Por ejemplo, este pastor, el que sonríe mucho, el del Let Good, ¿verdad? El pastor que, Austin, el pastor Austin, todo la hora que está ahí o los 40 minutos o los 60 minutos que está ahí es la sonrisa de que aquí, acá. No lleva Biblia, no lleva apuntes y es estar dando testimonios y testimonios y testimonios. Nunca hay una cita bíblica, nunca hay una palabra de exhortación, nunca dices, híjole, qué barbaridad. Contaba Danilo Montero que él está en esa misma iglesia, en ese mismo auditorio, pero con gente latina. Dice que se le ha ido mucha gente, que mucha gente que estaba con él, pues porque se daba la conferencia en español, se fue con Austin, porque Danilo Montero sí te habla de corrige esto, de esto está mal, de esto. Entonces,
y sí, se ve que él está predicando y hay muchos lugares vacíos. Entonces vamos a continuar. Dice, para arrastrar, bueno, ¿qué trae este problema? Fíjate bien qué trae este problema, que el pastor tome a la ligera el ministerio y las cosas de Dios. Falta de advertencia constante. Dice, la falta de advertencia constante ha provocado falsas doctrinas. ¿Qué es lo que ha provocado? Que queramos divertir a los oyentes, ser agradables a los oyentes, ¿verdad? Haz que sea amena la congregación, divertirlos, hay que divertido es esta congregación. Bueno, esta falta de advertencia constante a la sana doctrina ha provocado muchas falsas doctrinas, lo que te estoy yo diciendo. ¿Cuál es la medicina correcta? Advertencia sana y constante. ¿Por qué? Porque somos olvidadizos, muy olvidadizos. Necesitamos que se nos esté repitiendo la sana doctrina. Actualmente hay versículos torcidos, ¿verdad? Infinidad de enseñanzas con versículos torcidos. Cristianismo light, cristianismo fanático, grave descuido en perseverar la enseñanza sana. Y es lo que yo te digo, no es necesario que yo me reúna físicamente en una iglesia, ¿verdad? Sino que, ¿qué? Puedo yo buscar al Señor en mi casa. Ahora yo te pregunto, cuando hubo esa ola de ese rollo hace años, actualmente esa gente es fiel a Dios, esa gente anda en santidad, esa gente hace lo correcto, vive la palabra de Dios, o ya ni cristianos son, ¿ok? De tal manera que la doctrina de hoy no fue conocida por los primeros discípulos. Así como a veces pensamos, yo a veces pienso, ¿verdad? Y lo digo con todo respeto, si mi papá y mi mamá vinieran del más allá y vieran lo que pasa con mis hermanos, yo creo que como Condorito, ¿verdad? Otra vez se irían para atrás, otra vez dirían adiós mundo cruel. Así pasaría si hoy vinieran los discípulos hermanos, si hoy viniera Pablo, si hoy viniera Juan, si hoy viniera Santiago, si hoy viniera Pedro, ¿verdad? Los discípulos y vieran lo que se está enseñando en las iglesias, dirían, oh my God, ¿verdad? Vamos a continuar. Hay un evangelio diluido, fanático, de mucha emoción, pero sin un sustento en la palabra de Dios. Una ocasión, el Espíritu Santo cayó sobre una mujer que estaba muy dolida, no sé qué le había pasado, eh, tragedia tras tragedia tras tragedia. Y cuando llegó a esa iglesia, ¿verdad? El Espíritu Santo la abrazó y se derramó sobre ella y ella empezó a reírse. Ja, ja, ja. O sea, una risa, una risa, una risa y empezó a sacar todo lo que había en su corazón, amarguras, decepciones, no sé si la habían violado, yo no sé, pero esa mujer salió ese día de la iglesia transformada. Pero de ahí se soltó una doctrina de la risa. Y te voy a platicar algo. Eso no puede ser, porque el Señor trata con una persona específicamente por ciertas circunstancias, pero no lo va a hacer así con una multitud de 2000 miembros ahí, todos riéndose, todos. Una ocasión, mi esposo fue a la iglesia donde se estaba llevando este ministerio de la risa y dice que vio muchas cosas raras, que la gente no se estaba riendo por el espíritu, sino en una carnalidad. ¿Y qué crees? Que con los años desapareció ese ministerio de la risa.
Yo te puedo decir que nosotros, cuando liberábamos, ninguna liberación se pareció a otra. Siempre el Señor hacía diferentes cosas. Así como en los evangelios, a uno le untó, ¿verdad? Lodo, a otro le escupió, o sea, el Señor siempre es versátil. Él nunca va a estar repitiendo lo mismo y tenemos que tener cuidado en no caer en estas cosas, ser muy sabios, tener discernimiento de espíritus, etcétera. ¿Ok? Entonces vamos, dice que actualmente hay un evangelio diluido, fanático, de mucha emoción, pero sin un sustento en la palabra de Dios. Eso sí. Primera de Timoteo 4, del 11 al 16. Vamos a leerlo. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía, con la imposición de manos del presbiterio. Ah, caramba, pues no que los dones ya dejaron de funcionar. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto que Timoteo tenía un don que le fue dado porque alguien le profetizó y luego, en base a la profecía que él recibió, los ancianos le impusieron las manos? Tú no puedes servir al Señor si no están los dones del Espíritu, los dones del Espíritu contigo, ¿verdad? ¿Cuál es el primer don? Que es la puerta para entrar a los otros dones, el don de lenguas. El don de lenguas, orar en el Espíritu todos los días, fortaleciendo tu espíritu, orando en el Espíritu. Y el Señor, cuando ve que tú estás practicando el primer don que se nos da a todos, entonces Él va a empezar a derramar otros dones. Otra vez vamos a leer. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación. ¿Qué es la exhortación? Es animar a algún hermano que está desanimado, levantar, pero también corregir. Dice exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía, con la imposición de manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas para que tu crecimiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen, dice Pablo. Si Pablo viviera hoy, si Pablo estuviera hoy con nosotros y escuchara a muchos predicadores, ¿qué les diría? Predica la palabra y déjate de chistes, ¿verdad? O sea, el Señor no nos ha llamado a hacer cuentachistes ni showmen, hermanos. Acá, por favor, atención. El Señor no te ha llamado a lucirte, ¿verdad? Tú eres la mejor. No, no, no. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios, ¿verdad? Sino a ser humilde, a ser sencilla, a ser una persona que te metes a la palabra de Dios, que instas a tiempo y fuera de tiempo. Dice, en una predicación de 45 minutos, 15 minutos son de chistes. Eso es penoso. El rebaño se va a languidecer. El rebaño está desnutrido. Escuchan a alguien que tiene labia, dice ahí, y bueno, ¿verdad? Lo adoran. Así es. O sea, cuando no estás bien cimentado en la palabra de Dios, escuchas a cualquier persona que ya está hablando un poquito más y bueno, ya
ya adoramos a esa persona. ¿Y qué tienes que hacer? Discernir, discernir esos billetes, hermanos, a contar billetes, a contar billetes. ¿Para qué? Para que puedas detectar el billete falso, para que puedas detectar las espinas y no comértelas. Cómete la carne y rechaza. Eso no está bien, eso no está correcto, eso es contra de la palabra. Y vámonos, ¿ok? Insta, redarguye a tiempo y fuera de tiempo, insiste. Fíjate nada más, ¿cuál es el trabajo de un pastor que te ama? Pero ¿sabes qué pasa? Nos odian, nos critican, se van de la iglesia con una facilidad que yo digo, wow, qué barbaridad. Primera de Timoteo 4, del 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía, ¿verdad?, de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó por, porque, ¿qué? Perdón, para que por acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Ahora, esta cita es un poco difícil y te la voy a explicar. Si tienes papel y pluma, apunta, hoy vamos a aprender. ¿Qué es esto que está diciendo Pablo? Bueno, desafortunadamente ya desde los primeros discípulos se estaban introduciendo falsos maestros, ¿verdad? Y falsas enseñanzas. Una de esas corrientes falsas era el gnosticismo, G-N-O, gnosticismo. ¿Qué voy a leerte? Bueno, el ascetismo ajeno a las escrituras surgió de la creencia errónea que el mundo natural es malo por naturaleza, principio básico del gnosticismo. O sea, ¿qué enseñaban los gnósticos en la iglesia de Pablo, en la iglesia de Pedro, en la iglesia de Juan? Todos ellos escriben en sus cartas sobre estas falsas doctrinas que ya en ese entonces estaban, ¿verdad? Que lo que está en el mundo está mal. Gnosticismo, hermanos, es una de las herejías más peligrosas que se difundieron en el primer siglo, en el siglo de la Iglesia de los Apóstoles. El núcleo de su enseñanza era la idea que el espíritu es que el espíritu con minúscula, o sea, mi espíritu es enteramente bueno y la materia enteramente mala. De este dualismo ajeno a las escrituras, a la palabra de Dios, surgieron 5 errores importantes y te los voy a decir. ¿En qué consistía el gnosticismo? En decir que el espíritu, que Dios, que es espíritu, que el mundo espiritual es bueno, pero la tierra, todo lo que podemos tocar, el mundo, mi cuerpo, todo lo que tiene que ver con el mundo es malo. Eso es lo que enseñaba el gnosticismo y es completamente erróneo a lo que nos dice la palabra de Dios desde Génesis capítulo 1, ¿verdad? Donde nos dice que Dios creó todas las cosas, ¿verdad? Visibles e invisibles, sean tronos, sean reinos, sean potestades, sean principados. Lo creó para el Señor Jesucristo y la tierra, hermanos, la creó para nosotros, para que disfrutáramos de ella. Entonces, todo esto es contrario a la palabra. Pero te voy a dar los 5 errores importantes. Hay algo que te quiero decir. Actualmente hay gnósticos. El otro día estaba viendo yo un edificio y ahí era de gnósticos que tienen reuniones.
O sea, esto sigue existiendo. Entonces es importante que lo estudiemos. ¿Cuál es el primer error que enseñan los gnósticos? Número uno, el cuerpo humano que es materia es malo. Te voy a decir lo que enseñan estos herejes, no que yo esté enseñando eso. El cuerpo humano que es materia es malo. Eh, lo contraponían a Dios, que es todo espíritu, y por tanto Dios es bueno. Eso es cierto, pero las cosas materiales que Dios creó son buenas. Dice el Señor al terminar Génesis 1, que vio que todo lo que había hecho era bueno y descansó el séptimo día, ¿verdad? Y admiró lo que había creado. Ok, vamos al número 2. La salvación consiste en escapar del cuerpo y no se alcanza por la fe en Cristo, sino por la adquisición de un conocimiento especial. Otra herejía del tamaño del mundo, ¿verdad? La salvación consiste en escapar del cuerpo y no se alcanza por la fe en Cristo, sino por la adquisición de un conocimiento especial de los gnósticos. Conocimiento viene, la palabra conocimiento en griego es gnosis, Gnosis. Esa es la palabra griega conocimiento. De ahí es que se llaman gnósticos. ¿Ok? Número 3, el gnosticismo niega de dos maneras que Cristo fuera verdadero hombre. Tú y yo sabemos que la palabra del Señor nos enseña que el Señor Jesucristo fue 100% Dios, 100% hombre. Él tuvo un cuerpo humano. Él nació de una mujer. ¿Ok? Bueno, entonces, el gnosticismo niega de dos maneras que Cristo fuera verdadero hombre. Unos dicen que mi Señor Jesucristo solo parecía que tenía un cuerpo. A esto le llaman docetismo, con C, docetismo. En griego es la palabra doqueo, parecer. O sea, por eso ellos explican por qué el Señor caminaba en el agua o por qué multiplicó los panes y los peces. O sea, no creen en la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez, te lo voy a repetir. Ellos dicen que mi Señor Jesucristo solo parecía que tenía un cuerpo humano. A esto le llaman docetismo, que viene del griego doqueo, con cada kilo, que significa parecer. Otros afirman que Cristo divino se unió al hombre llamado Jesús cuando éste fue bautizado en el río Jordán y lo abandonó antes que muriera. Háganme el favor. O sea, dicen ellos que cuando el Señor estaba siendo bautizado, vino Cristo, que es Dios, y se metió en el cuerpo del Señor Jesucristo. Y antes de morir el Señor Jesucristo en la cruz, Cristo Dios, ¿verdad? Salió del cuerpo del Señor Jesucristo. A esto le llaman serintianismo, con C, serintiarismo. ¿Quién es el fundador de los gnósticos? Serentino. Es la doctrina satánica que enseñaba este señor. Su portavoz más prominente del gnosticismo era Serentino, y de ahí esta teoría se le llamó serentianismo. Punto 4. Puesto que el cuerpo es malo, dicen ellos, debe ser tratado con aspereza. Otra vez, puesto que el cuerpo es materia, y ellos dicen que es malo, debe ser tratado con aspereza. ¿Qué te dice el Señor en Corintios? Que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que tú tienes que cuidar tu cuerpo y que tú vas a dar cuentas de tu cuerpo.
A ver, ¿cómo cuidaste ese cuerpo que yo te di? Ese cuerpo humano que yo te di. ¿Cómo lo cuidaste? Eso es lo que te dice Corintios. Pero bueno, punto 5. Paradójicamente, este dualismo, esta enseñanza de que la materia, de que mi cuerpo es malo, condujo al libertinaje. Yo estaba pensando en Buda, ¿verdad? Que se sentaba en flor de loto y que duraba no sé cuántos días sin comer o sea, esa tontería, pero no. El gnosticismo, paradójicamente, condujo al libertinaje, el razonamiento, como la materia es mala y no el quebrantamiento de la ley de Dios, la relación, o sea, ¿cómo les diría? Estos gnósticos que se introdujeron en la iglesia no enseñaban la ley de Dios, no enseñaban la palabra de Dios, ¿verdad? Dios aborrece la inmoralidad sexual, no, sino que ellos decían, bueno, pues como el cuerpo es malo, pues vamos a darle duro, ¿verdad? Eso es lo que decían. ¿Y qué decían ellos? Que la violación de la ley no tenía consecuencias morales. Fíjate nada más. O sea que por eso empezó a haber inmoralidad sexual. Imagínense con lo que estaban pues luchando los primeros apóstoles ya en la primera iglesia, lo que se estaba introduciendo, esa falsa doctrina. El gnosticismo al que se refiere el Nuevo Testamento es una forma temprana de la herejía. Otra vez, el gnosticismo, el que se estaba infiltrando en las primeras iglesias, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, es una forma temprana de la herejía. Esta herejía era libertina y rechazaba todas las restricciones morales. Haz lo que quieras, ¿verdad? Sin dejar de ser cristiano. Los apóstoles Juan, Pedro, Pablo tuvieron que enfrentar esta falsa doctrina en su tiempo. No nos podemos explicar cómo actualmente en algunas iglesias hay inmoralidad sexual permitida. No, no nos lo podemos explicar, hermanos, de veras. Que haya pastores que ya estén casados 3 veces, el mismo pastor, ¿verdad? Cuando Pablo te da una lista de las condiciones de un obispo, ¿qué es un obispo? El encargado de una iglesia, el que enseña la palabra de Dios. ¿Cómo es que tal pastor sigue en el pastorado y lleva 2 divorcios y 3 matrimonios? ¿Cómo es que un pastor pueda aceptar gente que está en unión libre en su iglesia? ¿Cómo es eso? O sea, el chiste es tener gente, el chiste es tener dinero ahí, el chiste es presumir, bueno, pues yo tengo tantos miembros en mi iglesia, pero empiezan a pasar muchísimas cosas, hermanos. Yo conozco pastores que se traen a los jóvenes, pero marcando el paso, y donde se entera que ya hay noviecitos así en la iglesia, los manda a llamar en su oficina y les lee la cartilla de una manera tremenda. El primer beso en la boca que le vas a dar a tu novia es en el altar, cuando ella esté vestida de novia y tú vestido de pingüinito, ¿verdad? Ahí haciendo los votos, ahí es donde tú le vas a dar el primer beso en la boca. Dices, ándale pues. O sea, el cristianismo, hermano, se ha diluido de una forma espantosa. Los primeros que andan cambiando de novia en las iglesias son los hijos del pastor, ¿verdad? Y andan con una y andan con otra y andan con otra. Y esa chica que deja el hijo del pastor y la familia
ya están todos heridos, ya hasta se van de la iglesia porque el hijo del pastor terminó con la hermanita y ahora ya anda con otra. Y el papá no puede poner orden, ¿verdad? Ahí también en la lista de los obispos dice que tus hijos deben tener buen testimonio, no de ser unos libertinos. Vamos a continuar. Entonces dice que esta herejía era libertina y rechazaba todas las restricciones morales. Ok, vamos por favor en Primera de Timoteo 4:7, dice ahí la palabra desecha las fábulas profanas y de viejas. ¿Sabes a qué se refiere? Primera de Timoteo 1:4 dice, no prestes atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Dice, tal vez, dice, cuentos mitológicos fabricados a partir de las historias del Antiguo Testamento. O sea, ya se habían levantado historias fabricadas a partir de las historias originales y verdaderas del Antiguo Testamento. Genealogías, confuso sistema filosófico de tipo gnóstico, apartan el oído de la verdad y se vuelven a fábulas, cuentos que la gente cree, ¿verdad? ¿Y qué crees que pasa? Y la gente dice amén. Y dices, no, es que, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Amén. O sea, eso no dice la palabra de Dios. Eso no dice la palabra de Dios. Dime dónde dice, ayúdate que yo. Dice Dios, así dicen, dice Dios, ayúdate que yo te ayudaré. ¿En dónde? Digo, porque he leído proverbios, he leído, o sea, ¿de dónde dice eso? Esas son fábulas, hermanos, que nosotros debemos detectar. Eso no dice la palabra, no inventes, ¿verdad? Ok, muy bien. Vamos a seguir. Dice el punto 2. Vamos, ese fue el punto 1. ¿Qué tienen que hacer tus pastores cuando te aman? Enseñarte la verdadera palabra de Dios. A veces es aburrida, quizá, ¿verdad? Porque en la alimentación tiene que haber brócoli, tiene que haber espinacas, tiene que haber zanahorias, tiene que haber fibra, tiene que haber frutas, tiene que haber, eh, eh, qué sé yo, vegetales. No siempre debe de haber postre y postre y postre y postre. Dice que me quedan menos de un minuto, chicos, menos de un minuto. Entonces, para el siguiente viernes, seguimos con el punto número 2. ¿Cómo es una iglesia que te ama o por qué? ¿Qué es el amor mal entendido a veces? ¿Ok? Entonces, nos vemos el próximo viernes con este tema. Que Dios te bendiga. Muchas Gracias. gracias, pastora. Buenas noches a todos.